¿cómo están? Mi nombre es Rocío Barras y esto es Revival Worship. Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre, aún estamos hablando sobre una serie del Tabernáculo de David. Y ya hablamos sobre cómo David estableció adoración 24 horas. Ya hablamos sobre cómo David puso a tantos cantores, tantos músicos que estaban ahí todo el día. Y ya hablamos de cómo establecer adoración continua en tu vida. Y hablamos de que la adoración es obediencia. Ahora te preguntarás qué sigue. Si ya trasladamos el arca del pacto, si ya preparamos un lugar donde estuviera el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y si ya pusimos también adoración en nuestra vida, si ya trajimos a los cantores y hicimos todas esas cosas, ¿qué sigue? Bueno, hay tres cosas interesantes que nosotros debemos establecer en nuestras vidas para que la presencia de Dios esté cómoda en nosotros, y esas tres son gobierno, intimidad, palabra. La primera cosa es gobierno. Y siempre que nos hablan de gobierno, nosotros lo relacionamos con autoridad y está bien. Te voy a decir una cosa, Dios no tiene autoridad. Y antes de que te pongas a escribirme miles de cosas en los comentarios, decirme que Dios sí tiene autoridad y chalala, déjame decirte que Dios no tiene autoridad porque Él es la autoridad. Ajá, y cuando nos hablan de autoridad siempre creemos en las cosas que nos dicen de tienes que obedecer a tus autoridades, tienes que honrar a tus autoridades, tienes que hacer todo lo que tus autoridades te digan. Pero si es así, lo que no nos han enseñado es qué bendiciones trae el tener una autoridad o el establecer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros establecemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, Dios nos bendice, Dios nos hace crecer, Dios nos promueve. ¿De qué manera? No lo sé, pero en tu vida son específicas. Para que tú establezcas el gobierno de Dios en tu vida, primero que nada debes de honrarlo. ¿Qué es honrar? Es reconocer el valor que una persona tiene en nuestra vida. Ya hablamos de cómo tú le das el valor que tiene Dios en tu vida, lo hablamos hace unos videos. Entonces, cuando tú haces esas cosas, Dios te puede bendecir y tú tienes el derecho, no de exigirle, pero sí de pedirle a Dios que te bendiga en ciertas áreas. Y también tienes el derecho a pedirle que te haga crecer en autoridad, en fe, en unción. También debes de obedecer todo lo que Dios quiera que tú obedezcas. Y hablamos de eso. Una vida de adoración implica el obedecer todo el tiempo. Cuando tú haces todas estas cosas, tú permites que Dios se sienta cómodo en tu corazón o en tu vida, porque le permites a Él que obre en tu vida de la manera que a Él le gustaría, si tú vas directo a cumplir el propósito que Él preparó para ti. La segunda cosa que nosotros debemos establecer en nuestra vida es intimidad con Jesús. La Biblia nos dice que Él es Dios por el cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Todos hemos sido llamados a tener comunión. Todos somos llamados, pocos somos escogidos. ¿Tú qué quieres? ¿Ser llamado o ser escogido? Tú puedes elegir entre solo ser llamado, pero puedes elegir de estar entre los escogidos. Dice que todos somos llamados a la intimidad con su Hijo Jesucristo. Tú debes permitirle intimidad. Cuando tú tienes una relación de pareja, la intimidad no significa solo hablarse por teléfono de vez en cuando o mandarse un mensajito por WhatsApp. Significa salir a algún lugar, significa platicar en algún lugar, sentarse en un parque y hablar de sus cosas. Intimidad significa tener un tiempo a solas con Dios, no con nadie más. Ten un tiempo a solas con Dios. No solo tomes intimidad el tiempo que vas a orar a la iglesia o el tiempo que estás tocando en el grupo de alabanza. Toma como intimidad un tiempo en el que tú estás a solas con Dios. Lo que tú muestras de adoración frente a las personas o en tu iglesia refleja tu intimidad en tu cuarto a solas con Dios. Hay personas que hacen miles de cosas frente a los demás, pero su vida no refleja intimidad porque no son personas íntegras. Cuando tú tienes una vida de intimidad, eres una persona íntegra en todos los aspectos de tu vida. La tercera cosa que dijimos es palabra. Tú tienes que permitirle a Dios que su palabra entre en tu vida, que su palabra entre a todo lo que tú eres y que todas las cosas que tú hagas sean conforme a su palabra. Lee la Biblia, es así de simple. Lee la Biblia, conoce la palabra de Dios, conoce qué es lo que Dios quiere hacer. Habla con Dios y escúchalo. Escucha lo que Él tiene para decirte. Toma un tiempo para meditar solamente en Dios y permítele hablar. Ya hablamos de cómo tener esas cosas en nuestra vida, pero cómo esas cosas se relacionan con el tabernáculo de David. Bueno, en el tabernáculo de David había gobierno, había intimidad y había palabra. Gobierno porque David era el rey y David gobernaba como Dios le agradaba que gobernara. David permitía la autoridad de Dios en su vida, por lo tanto David tenía autoridad. Cuando tú permites que la autoridad de Dios esté en tu vida, tú tendrás autoridad sobre otras personas. Autoridad no solo para mandar o para decirles a todos qué hacer, sino autoridad que Dios te delega para que tú puedas dirigir a un grupo de personas o a una iglesia, o si eres líder en tu iglesia, si tú permites el gobierno de Dios, tú serás un buen líder porque tú tendrás la autoridad de Dios
en ti. Y eso era lo que hacía David. David tenía intimidad con Dios continuamente, por eso se estableció adoración continua a las 24 horas, para que todo el pueblo pudiera tener intimidad con él. Por eso el arca del pacto estaba en el centro del tabernáculo. Todos tenían intimidad con Dios, con la presencia de Dios. Y palabra. Obviamente David gobernaba conforme a la palabra de Dios. Él escribía palabra de Dios, porque él escribía salmos. Asaf escribía palabra de Dios. Todo giraba en torno a la palabra de Dios. Así que tú tienes que establecer estas tres cosas: gobierno, intimidad, palabra. Cuando tú tienes estas tres cosas, te aseguro que Dios se va a sentir cómodo en tu vida y te aseguro que las cosas te van a salir mejor. Y con esto terminamos esta serie de 3 videos que tú puedes ver en la lista de reproducción o en los videos que están corriendo debajo de este video. En la caja de información te vamos a dejar los 2 videos anteriores, te vamos a dejar nuestra página de Facebook para que la visites y te vamos a dejar nuestro correo electrónico al que nos puedes escribir y comentarnos cualquier cosa que se te ocurra. En los comentarios escríbenos si te gustan este tipo de videos y si te gustaría otra serie y de qué tipo de serie te gustaría o qué temas te gustaría que habláramos en Revival Worship. Recuerda que Revival Worship no es retroceder, es volver a lo que nunca se debió perder. Nunca se debió perder gobierno, nunca se debió perder intimidad, nunca se debió perder el guiarnos por la palabra de Dios en nuestra vida. Gracias por acompañarnos un video más. Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo, dale like a nuestro video, compártelo en todas tus redes sociales y nos vemos la próxima semana. Bye.